La leyenda del Callejón del Difunto en Analco, Puebla. El barrio de Analco es una de las zonas más antiguas de Puebla. Data desde los días de su fundación, de modo que existen leyendas sobre el barrio, sus lugares y personajes. Era el año de 1785. Hablando de la Puebla antigua, eran las 3 de la madrugada, cuando doña Juliana Domínguez, esposa de don Anastasio Priego, familia acaudalada y dueños del Mesón de Priego, comenzó con los dolores de parto, y era necesario ir por la partera, doña Simonita. Corrió por su sombrero, capa y espada, y pidió a la servidumbre que fueran preparando todo lo necesario para el alumbramiento, mientras él regresaba con la partera. Era una noche lluviosa y tormentosa, motivo por el cual quisieron acompañarle sus ayudantes. Además, porque siempre las horas de madrugada han sido propicias para asaltos y crímenes. Don Anastasio no quiso la compañía de nadie y se dirigió solo hacia la parroquia de Analco, que en aquellos tiempos era cementerio, dirigiéndose hacia la calle de Santo Tomás, hoy conocida como la Quinta Oriente. Por lo oscuro de la noche iba alumbrándose con una lámpara de aceite, cuando lo sorprendió un tipo que en forma enérgica y poco cortés desenvainó su espada y se la puso en el abdomen al señor Priego, al mismo tiempo que le exigía el oro o la vida. Para esto, don Anastasio siempre se caracterizó por ser diestro en la esgrima. Era tan hábil que pocos lo retaban, motivo por el cual dio un salto y, sacando su espada con la rapidez de un relámpago, la hundió en el corazón del asaltante, quien inmediatamente cayó sin vida. Con la prisa que tenía por llegar a donde estaba la partera, se olvidó de lo ocurrido y llegó hasta el hogar de ésta para dirigirse a su casona. Obviamente le platicó lo sucedido a doña Simonita. Pasaron por el puente de Obando, evitando regresar por el mismo rumbo. Cruzaron la plazuela de Analco y llegaron de nuevo al mesón. Llegaron justo a tiempo para recibir a un par de gemelos. Al terminar su trabajo, don Anastasio acompañó de nuevo a la partera. Más que por cortesía, fue por regresar al lugar del crimen, donde encontró el cuerpo rodeado de curiosos que oraban por su alma. A partir de ese momento le empezaron a llamar el Callejón del Difunto, antiguo callejón de Illescas, ubicado entre la Tercera y Quinta Oriente esquina con 12 Sur. Se cuenta que desde ese momento comenzó a aparecerse el asaltante a todo aquel que pasaba a horas no apropiadas, motivo por el cual don Marcelino Illescas, vecino del lugar, mandó a hacer misas en su honor. Una tarde de agosto, en el atrio del templo de Analco, llegó un hombre que abordó al sacerdote, al mismo tiempo que le tomó del brazo pidiéndole que lo confesara. Como el sacristán ya iba a cerrar la iglesia, el padre Panchito, como cariñosamente lo llamaban, le pidió que no lo hiciera porque iba a entrar al confesionario. El tiempo transcurría y el sacristán entró a la iglesia, pero ni el sacerdote ni el hombre se encontraban. Todos los días a las 7 de la mañana el padre Panchito celebraba misa, pero en esta ocasión no acudió. El párroco y el sacristán acudieron a su casa y lo encontraron muy grave, enfermo de tifus, por lo que el párroco confesó al padre, y en su confesión, éste le dijo que había dado absolución a un hombre que tenía mucho tiempo de haber fallecido, y que como estaba penando, venía con permiso de Dios a buscar el perdón y el descanso eterno. Al siguiente día el padre Panchito falleció por el impacto tan fuerte de haber hablado con un difunto y verlo desaparecer al otorgarle la absolución. Se terminó el penar de esa alma y al callejón solo le quedó el nombre porque nunca más apareció el difunto. El charro y la partera. A las afueras de la Ciudad de México, rumbo a Toluca, se ubica una zona arbolada de gran belleza, entre la que se encuentra el parque nacional más conocido como La Marquesa. Ahí se cuentan muchas historias de los pueblos aledaños, en donde la más conocida es la de un charro que ocasionalmente cabalga a esos lugares. En alguna ocasión, una señora a la que llamaban para auxiliar a las mujeres cuando iban a dar a luz, escuchó que tocaban su puerta insistentemente. Ya era entrada la noche,
por lo que abrió la puerta con cierta reserva. Pero grande fue su sorpresa al encontrarse con un hombre vestido de charro, que le pidió que la acompañara para ayudar a parir a una mujer. La señora tomó su rebozo, se encomendó a la Santísima Virgen, y después de montar en el caballo que estaba amarrado de la rama de un árbol afuera de su casa, acompañó al jinete a donde éste la llevó, rezando un rosario en el camino. La señora no pudo reconocer los rumbos por donde el personaje la llevaba, pero sí recuerda que llegó a un jacalito sencillo donde había varias señoras y una futura madre que con quejas y lamentos se aguantaba los dolores de las contracciones, que al parecer eran cada vez más seguidas. «Es la esposa del charro», le dijeron, y como toda buena partera pidió que le remojaran unos trapos y se los colocaran en la frente, a modo de refrescarla. Fue pasando la noche, y las señoras ayudaban a la mujer en todo lo que les pedía, mojando trapos, asistiendo a la futura madre en los respiros, etc. Pero la mujer encinta se dormía entre contracción y contracción, mismas que se hicieron luego más escasas, algo que preocupó a la partera de tal modo que se paseaba por la choza perseguida del charro, que no paraba de preguntar cómo iban las cosas. «Necesito aire fresco», dijo la partera mientras salía un momento, acompañada del charro. Me parece que el bebé está por la mitad de la cabeza. Le falta poco para salir». Las otras señoras continuaron buscando posiciones cómodas para la señora del charro, y luego estuvieron platicando de la ropita que ya tenían para el niño, y de lo mucho que lo esperaban, y enseguida, la futura madre sintió que nacía. Fue rápidamente la partera al cuarto del bebé. No podía pujar, ya que no controlaba nada, y la partera trataba de auxiliarla por atrás con la ayuda de las demás mujeres. Finalmente, el niño salió llorando. Todos se pusieron contentos, incluso el charro, quien orgulloso reconocía según él sus rasgos en el rostro de la criatura, aunque todavía estaba inflamada por el parto. Pasó todo, y el charro devolvió a la partera a su casa, sin decir palabra, pero cuando dejó a la señora en su casa nuevamente se despidió de ella. Le dio un costalito con monedas de oro, y le advirtió que guardara lo que había pasado esa noche como un secreto. De lo contrario, no viviría para contarlo. Indignada y también estremeciéndose de miedo por tal advertencia, la señora se apresuró a meterse en su casa y cerró la puerta, asegurando con un polín su puerta. Esperó a que se fuera el charro, pero no escuchaba nada. Pasaron los minutos y al poco rato se asomó para descubrir que el charro y el caballo no estaban. ¿Cómo había hecho para irse sin que el caballo hiciera ruido? No lo sabía. La confusión y el recelo por lo que había sucedido le duraron varios días a la señora, pues no sabía si había soñado el suceso o si realmente había pasado. Sin embargo, el costalito con el que le había pagado el charro ahí estaba, y no sabía qué hacer con esas monedas de oro. Después de varias semanas estaba como ausente. Las vecinas le saludaban y la señora las miraba como extrañada, invadida por dudas y miedos. Así, llegó el día en que platicó con una vecina lo que había ocurrido aquella noche, y después de persignarse, la vecina le aconsejó que llevara las monedas a la iglesia y que no contara a nadie más lo que había pasado. La partera dice que siguió el consejo, pero a la mañana siguiente ya no despertó de su sueño, pues hay quienes dicen que el charro volvió a hacer efectiva su amenaza, ya que el charro era el mismísimo diablo. El muerto que regresó de la tumba para pagar una deuda. Romana era la partera del pueblo. Ella, a pesar de no haber estudiado enfermería, sabía cómo atender a las mujeres que estaban a punto de dar a luz. Desde jovencita comenzó con esa noble labor. En ocasiones solicitaban sus servicios durante frías madrugadas, y ella acudía con gusto, pues cobraba bien por su labor. Una noche llegó a su puerta un minero de nombre Raúl. Su joven esposa le pidió que fuera por Romana porque sentía que ya había llegado el momento. Romana vio que el minero lucía preocupado, pues era primerizo y temía por la salud de su esposa e hijo. «No te preocupes, todo saldrá bien, vamos para allá», le dijo ella.
Caminaron varias calles, iluminándose solo con una lámpara de petróleo, y llegaron a una casa humilde. En cuanto Romanita entró, le ordenó a Raúl que pusiera a calentar agua. El hombre corrió a la cocina. Tras varios minutos de labor, la esposa del minero dio a luz a una hermosa niña. Raúl, al ver que su mujer e hija estaban bien, comenzó a gritar de felicidad. Román, al ver que la niña estaba bien, le dijo al minero que debía retirarse, que por favor le pagara sus servicios y que la acompañara de regreso a su casa. El minero le dijo que sí, que le dijera cuánto le debía. Romana le pidió 50 pesos, que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, era mucho dinero. Raúl se sorprendió al escuchar cuánto le pedía, pero con gusto aceptó pagarle el dinero. Solo que había un pequeño problema. No tenía la cantidad completa. Además, no podía quedarse sin nada de dinero, porque debía comprar algunas cosas para su mujer e hija. Romana entendió la situación y le dijo que no había problema, que le pagara cuando tuviera dinero. El minero le dio en ese momento 25 pesos, dinero que Romana no quería aceptar, pues estaba consciente que en ese momento le hacían falta a Raúl. El minero le insistió hasta que ella aceptó recibirlo. Le doy mi palabra que en cuanto cobre le pagaré los otros 25 pesos restantes. Romana sabía que Raúl saldaría su deuda. Por desgracia, a la semana de que Raúl se había convertido en padre por primera vez, ocurrió una desgracia en el pueblo. La mina donde él trabajaba sufrió un derrumbe, sepultando a varios de los trabajadores, entre ellos a Raúl. Román, al escuchar la noticia de que el joven minero había muerto, sintió una pena muy grande, y no por los 25 pesos que no le habían pagado, sino porque había dejado desamparada a su mujer con su hija. Los cuerpos aún no les daban cristiana sepultura, ya que la labor de rescatar se les había complicado. Esa misma noche ocurrió algo que Romana jamás iba a olvidar. Eran alrededor de la medianoche. Ella se disponía a dormir. Cerró muy bien la puerta y justo cuando le dio la espalda para dirigirse a su alcoba, escuchó que tocaron 3 veces en ella. Los golpes sonaron de una forma distinta, pues hicieron que por un momento se le erizara los vellos de la piel. Romana no supo por qué tuvo esa sensación en su cuerpo. Aún así retrocedió unos pasos para preguntar quién era el que tocaba a su puerta, pero antes de que abriera los labios, escuchó claramente: «Abra, por favor». La voz le pareció familiar. Sin preguntar más abrió su puerta. «Vengo a pagarle los 25 pesos de mi deuda». En cuanto Romanita vio de quién se trataba, se desmayó. A la mañana siguiente, Romana, al despertar, observó que en una mesa que tenía a un lado estaban los 25 pesos que el joven minero le había dejado, los cuales usó para oficiarle una misa en la memoria del difunto y para ayudar a su viuda y a su pequeña hija.